protección personal en zona de aerosoles. Nos va a acompañar el doctor Carlos Fabián Abambari. Él es un buen amigo, pudimos trabajar juntos en su época de internado, creo, eso significa que yo soy más viejo que él. Carlos es médico, obtuvo su título en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Medicina, estudios de cuarto nivel en la Universidad Técnica Particular de Loja, un máster en gestión de proyectos. Además, es egresado de la maestría de epidemiología de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Eh, Carlos también en este momento es director del distrito 03D02 Salud Cañar, Tambo y Suscal. Desde marzo del 2008 hasta la fecha ha trabajado como especialista zonal de estrategias de prevención y control 1, vigilancia de salud pública en la zona 6, salud agosto de 2016 a marzo de 2018. Ha sido analista de calidad también y ha trabajado como médico general de servicios de emergencia del Hospital del IES. Para la ponencia que va a presentar el doctor Carlos, yo les voy a pedir, por favor, que mantengamos los micrófonos en silencio. La conferencia más o menos va a tener una duración de 35 minutos. Vamos a hacer las preguntas a través del chat. No con micrófono, sino escritas en el chat. Yo procederé a leer las preguntas. Igualmente pueden apagar sus cámaras para que no se distraiga el conferencista. Y esta conferencia va a ser grabada, ¿no? Y va a ser compartida en el Google Drive del Centro de Posgrados de la Universidad de Cuenca una vez que se termine la conferencia. Muy bien, entonces vamos a escuchar al doctor Abambari. Gracias a Carlitos, ustedes, ya hola saben. Carlitos, muchas gracias. Doctor Marco, no sé si me confirma el audio y la pantalla. Perfecto, audio y pantalla está muy bien. Eh, Muchísimas gracias, compañeros. En honor al tiempo, vamos a hacerlo bastante breves. De todas maneras, queda el compromiso de mi parte y le aseguro también que del doctor Fernando, de que en el momento que se requiera poder compartir nuevamente estos temas, pues bueno, quedamos a las órdenes. Un gusto poder estar aquí. Bueno, básicamente al hablar de los equipos de protección personal en la zona de aerosoles, nosotros tenemos que revisar, eh, bueno, denme un segundito. Bueno, eh, quería iniciar con esto, compañeros, la diapositiva que ustedes tienen enfrente, justo en el centro de la pantalla, pues tenemos al SARS-CoV-2, es este virus con el que venimos ya luchando, al menos en Ecuador, desde que se presentó el primer caso por ahí a finales del mes de febrero, y a partir de ahí, pues ha sido una lucha incansable que como ustedes, servidores de la salud y en los hospitales, hemos venido encaminando, ¿no? Ya es conocido que pertenece a la familia Coronaviridae. Ya tenemos antecedentes de antiguas infecciones, como es la infección por SARS en el 2002 y también la infección por MERS en 2012. Básicamente, lo más importante de esta diapositiva se resume a que tiene un genoma de RNA y el tamaño de la partícula, ustedes la pueden ver aquí resaltado en rojo. Entonces, he querido colocar esta diapositiva primero para que reconozcamos y siempre tengamos presente al enemigo con el cual estamos luchando y sus componentes que obviamente ustedes ya conocen y poco a poco hemos ido investigando más y revelando más los secretos que tiene este virus. Recordar que se trata de una zoonosis, obviamente seguimos investigando y en algún momento vamos a saber cuál fue, de dónde mismo salió este virus. No podía dejar pasar la oportunidad para rápidamente mostrarles una breve descripción epidemiológica de cómo estamos en COVID-19. Sí, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer una situación epidemiológica que hizo el Imperial London College. Aquí prácticamente ustedes pueden ver que son 40.575 casos reportados y lo más importante de esta es el RT, que es un indicador epidemiológico, como ustedes saben, de las nuevas infecciones que se van presentando rápidamente.
En esta parte ustedes pueden ver una tendencia ascendente del número de casos, este es a nivel nacional, y prácticamente la discusión que siempre tenemos en el sentido que se aplana, no se aplana la curva, pues ha quedado de lado por el bajo número de pruebas que nosotros estamos realizando a nivel nacional. En resumidas cuentas, lo que me indica esto es que el panorama para la pandemia, al menos en Ecuador, es que va a seguir creciendo y la tasa de reproducción, pues bueno, va aumentando. No se ve un aplanamiento de la curva a nivel nacional. Como zona, en Azuay, Cañar y Morona, Santiago, obviamente en Azuay, el Cantón Cuenca es el más afectado, en Cañar, la Troncal, por su cercanía con Guayaquil, hemos tenido algunas dificultades, y en la zona de ya de Morona, Santiago, pues tenemos Macas y también Palora que se ven afectados con estas situaciones. Les puse el RT acá, que como les había dicho, es un indicador de nuevos casos secundarios que se presentan. Ustedes pueden ver una tendencia bastante alta, después decayó y posteriormente va en ascenso. ¿Por qué les he puesto esta diapositiva? Pues bueno, porque es importante que nosotros sepamos que epidemiológicamente hablando, diría yo que estamos todavía a algún tiempo de presentar un pico en la curva y eso va a repercutir en nuestros servicios, en especial en algunos servicios donde se provocan o se producen aerosoles. Entonces, lo más importante de esta diapositiva es comprender que todavía estamos en un franco ascenso en el número de casos. Eso se asocia también con la mortalidad, con los ingresos hospitalarios, con la necesidad de camas de cuidados intensivos. Y obviamente tenemos los hospitales acá, Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga, que han estado dando contingencia en la mayoría de los casos. Comprendido esto, compañeros, lo que les quiero decir es que esto va a continuar por algún tiempo. Lo más crítico nosotros lo hemos pronosticado para los siguientes 28 días, a partir desde que aumentó la movilidad con el semáforo, con el cambio de color en la semaforización epidemiológica. Y obviamente eso involucra que nosotros tengamos bien claro toda la bioseguridad y todo el componente de equipos de protección personal que vamos a tener en nuestras unidades, en nuestros distintos puestos de trabajo, para poder hacer frente a este número de casos que, como se ve aquí, va a seguir en aumento y vamos a seguir recibiendo pacientes. Entonces, esto, el uso de los equipos de protección personal para prevenir COVID-19, tenemos bastante claro que el equipo de protección personal se define como todo equipo, aparato, dispositivo fabricado para preservar el cuerpo humano de riesgos específicos, accidentes de trabajo o enfermedades, en este caso, como son las enfermedades como la COVID-19. ¿Sí? También se define como un conjunto de diversos dispositivos que pueden usarse solos o en forma combinada y obviamente forman una barrera que impide el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y el personal de salud, con el fin de evitar la transmisión de agentes infecciosos durante la atención sanitaria. Evidentemente, esto es muy importante porque, como ustedes saben, y todos revisamos la estadística, por ejemplo, de Guayaquil, el número de personal de salud que se vio contagiado fue realmente elevado. Y esa realidad en menor medida se está repitiendo en nuestro medio. Hay profesionales de la salud que ya tenemos con COVID-19 y en virtud de eso, es verdad que no podemos hacer un análisis de en dónde mismo se dio la infección. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es una revisión del cumplimiento del uso de los equipos de protección personal y es justamente aquí donde cae este tema. Ahora, yo les he colocado aquí que el uso de las EPP debe realizarse como parte de otras estrategias de prevención y control, como precaución estándar de contacto, prevención de gotitas o aerosoles, y sobre todo no perder de vista el mecanismo de transmisión de COVID-19. Entonces, nosotros tenemos algunos equipos de protección personal, todos conocemos, todos los hemos usado, el cubrebocas quirúrgico, el respirador N95, la protección ocular, gorros desechables, las batas de manga larga, los guantes. Entonces, todos estos equipos de protección personal nosotros los tenemos disponibles en nuestras unidades y obviamente los vamos utilizando.
Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro, estimados colegas, en qué ambientes y cómo vamos a utilizar estos equipos de protección personal. Eso depende mucho del modo de transmisión de la enfermedad, contacto por gotitas o aerosol. En el caso del SARS-CoV-2 que produce COVID-19, tenemos bastante claro cuál es el mecanismo de transmisión y en virtud de ese mecanismo de transmisión van enfocados todo el uso de equipos de protección personal. También tenemos que tener presente el tipo de interacción con el paciente o con el ambiente. Trabajamos valorando pacientes de triaje, en consultorio, en imagenología, también en hospitalización y generalmente donde la mayor parte de casos presentan los pacientes o procedimientos donde se requiere o donde se producen aerosoles en la unidad de cuidados intensivos. Y el tercer criterio que nosotros tenemos son los procedimientos o áreas en donde se generan aerosoles, y donde obviamente una de las principales recomendaciones que yo ya la voy mencionando desde aquí es el uso de los respiradores. Entonces, nosotros con los pacientes que presentan COVID-19, por la propia evolución de la enfermedad, hay un cierto porcentaje que va a requerir un tratamiento especializado. Y es justamente en estos pacientes que requieren un tratamiento especializado donde se produce el riesgo de presentar aerosoles. Y obviamente eso nos dificulta a nosotros en el sentido del manejo, pero también nos llama a tener mucha más cautela en el uso de los equipos de protección personal. Entonces, yo les he colocado en este recuadro algunos de los procesos que provocan aerosoles y que nosotros por lo general realizamos a los pacientes afectados por COVID-19. No les voy a leer todos, pero básicamente les voy a mencionar la intubación endotraqueal, que es una de las situaciones en las que más nos enfrentamos. Prácticamente el 5% de los pacientes que, que, que se contagian de COVID-19 podrían requerir acceso a este tipo de procedimientos y obviamente esto se realiza en muchos ambientes dependiendo de la situación del paciente, cuidados intensivos, incluso en primer nivel hemos tenido que intubar a los pacientes con lo que tenemos ese momento de EPPs. Eso representa un gran riesgo para los pacientes en hospitales cantonales también. Hemos tenido que intubar antes de mandarles a los pacientes. Y obviamente hay otros procedimientos también en los cuales no necesariamente se necesitan o se requiere intubación. Por ejemplo, si ustedes ven en la parte inferior, hay procedimientos odontológicos, necropsias, colocación de sondas orogástricas o nasogástricas, las nasales, las nebulizaciones y también la toma de muestra de hisopado. Entonces, como ustedes pueden ver, son un montón de procedimientos que se pueden tomar y se pueden prestar en muchos ambientes de nuestro trabajo que pueden generar aerosoles. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos viendo que no necesariamente se necesita estar en cuidados intensivos para poder estar expuesto a este tipo de aerosoles que por lo general son los más peligrosos en COVID-19. Entonces, nosotros tenemos bastantes equipos de protección personal. Tenemos, por ejemplo, las batas de manga larga. Estas batas, obviamente, el objetivo es impedir que la ropa que nosotros llevamos se ensucie o se contamine más que nada con procedimientos que pueden generar salpicaduras de sangre, secreciones, en este caso, y su uso debe ser obligatorio cuando tenemos enfermedades que se transmiten o que se requieren aislamiento de contacto, como es el COVID-19. También tenemos la mascarilla, las mascarillas quirúrgicas que ustedes pueden ver acá. Entonces, estas mascarillas, por ejemplo, están diseñadas para contener microorganismos y funciona de adentro hacia afuera. Básicamente sirve, como ustedes saben, para proteger a las demás personas de de nuestras gotitas o de nuestras secreciones. Específicamente, el Ministerio de Salud Pública, dentro de su programa de respuesta a COVID-19, nos señala la normativa para el uso de equipos de protección personal en pacientes a los cuales se les realiza procedimientos que generan aerosoles. Entonces, ellos lo primero que dicen es que el personal de salud
que va a brindar atención directa a pacientes con COVID-19 y con procedimientos que generen aerosol. Lo primero que deben utilizar es la bata de manga larga descartable, y también aquí siempre hace mención con puños reforzados. Evidentemente, esto nos evita que haya una contaminación de nuestra vestimenta. Otro equipo de protección personal que ellos especifican dentro de la normativa es la mascarilla N95 o FPP2, que son las que a nosotros nos garantizan, obviamente con todas las certificaciones del caso, que el nivel de filtración sea bastante bueno. Eh, estas mascarillas tienen, como ustedes saben, la particularidad de que filtran el aire, disminuyendo la inhalación de partículas y protegen al personal sanitario de agentes patógenos, como en este caso el SARS-CoV-2, en el momento, por ejemplo, en el que se generan aerosoles. Entonces, también otra de la normativa que nos proporciona el Ministerio de Salud Pública es la protección ocular, los guantes y obviamente también el uso de gorros quirúrgicos. Entonces, esto es lo que el Ministerio de Salud Pública nos dice que tenemos que utilizar cuando nosotros vamos a tratar pacientes COVID-19, y eso es lo que nosotros hemos estado viniendo trabajando desde que empezó esto con las limitaciones que hemos tenido. Esta protección tiene que ir de la mano con otros componentes, como habíamos revisado, por ejemplo, también la infraestructura, las habitaciones con ventilación al exterior, no hacia otros pacientes, la puerta siempre cerrada, y se recomienda el uso de presión negativa o sistemas de creación de aire, con al menos 6 recambios de aire por hora. Entonces, básicamente, en estos ambientes, esto nos dice la normativa. Sin embargo, como ustedes van a ir viendo posteriormente, estos equipos de protección personal, en la mayoría de los, casi todos son descartables en el momento ya de realizar un procedimiento a los pacientes, y esa ha sido una de las limitaciones que tenemos. Entonces, una de las preguntas que siempre hemos venido realizando es el uso de la mascarilla N95 o FFP2, perdón, que se utiliza en la parte de ya cuando hay procedimientos o cuando se entra en contacto directo con pacientes COVID-19 que presenten o que les vayamos a realizar un procedimiento con aerosoles. Bueno, inicialmente ustedes recordarán cuando inició la pandemia, hubo esta gran discusión sobre el tipo de mascarilla que debemos utilizar, y básicamente se empezó a utilizar todo tipo de mascarillas, pero básicamente está demostrado ya que al menos en el contexto de atención de salud y en especial con pacientes a los cuales se les realiza procedimientos que generan aerosoles, pues no es negociable el uso de la mascarilla, al menos N95. Ustedes pueden ver acá un metaanálisis que se realizó, ¿sí? Y tiene un riesgo relativo de 0.3, lo que significa que es utilizando una mascarilla N95 en ambientes donde se generan aerosoles, pues es un factor protector el tener una mascarilla de N95. Aparte de eso, poco a poco se ha ido normatizando esto, y ya la OMS recomendando el uso de este tipo de mascarilla para procedimientos de aislamiento o con posible generación de aerosoles infecciosos, tal cual se presentan en este SARS-CoV-2, con el cual estamos teniendo dificultades en este momento. Se hace hincapié bastante en la mascarilla porque los equipos de protección personal que menos disponibilidad hemos tenido, que tuvimos en un inicio, y básicamente consideramos que sí se debe tener bastante claro que todos los equipos de protección personal, todos en estos momentos, no solo la mascarilla, prácticamente no son negociables al momento de nosotros estar enfrentándonos a los pacientes COVID en cualquier ambiente, ya sea en triaje, en cuidados intensivos o en hospitalización, no son negociables. Entonces, lo que quería mostrarles con esta imagen, básicamente,
es que todos los tipos de mascarillas son, nada más les traigo para resaltar este tipo de mascarilla, que es importante que nosotros revisemos siempre. Y lo más rescatable de este tipo es que no vienen con válvula de exhalación. Entonces, ustedes ven un montón de mascarillas que se utilizan en el ambiente comunitario, pero también en ambientes hospitalarios. Sin embargo, a pesar de estar normatizada esta situación, el uso de equipos de protección personal está yendo de la mano con la disponibilidad que tenemos en nuestras instituciones. Entonces, en ese momento es cuando tenemos dificultades y obviamente es bueno siempre recordar esto, que si bien es cierto, debemos protegernos nosotros siempre, también debemos evitar contagiar. Y es aquí donde este tipo de mascarilla, pues bueno, les resalto nuevamente, es el que hemos venido tratando de usar en el 100% de los casos, y en especial en ambientes donde hay aerosoles. En esta diapositiva nada más es para comentarles sobre el tamaño de las partículas de los aerosoles y obviamente para que ustedes miren una persona en este momento, sí, con el simple hecho de exhalar prácticamente hay 1.5 metros de distancia para la cual son enviadas todas las partes de los aerosoles y el estornudo y la tos pues prácticamente llega hasta más de 6 metros de distancia. Y les traigo esta diapositiva para que ustedes resalten que los mecanismos de barrera son los que más se utilizan en este momento y bueno, en este sentido, más aún en los ambientes en los cuales se presentan con los aerosoles. Rescatar nada más la mascarilla FFP2 que ustedes pueden ver aquí, que prácticamente nos protege de toda la parte de los aerosoles y sobre todo considerando el tamaño que hace referencia al SARS-CoV-2. Entonces, compañeros, lo que yo les mencionaba aquí es que es imprescindible el uso de la mascarilla, las N95, con todo el conglomerado de equipos de protección personal que viene. Ahora, yo les había mostrado anteriormente la parte de lo que dice ministerio. Y créanme que para nada uno está en contra de eso, es más, ha formado parte de creación y de la elaboración de los lineamientos. Y también eso va de la mano con esto que nosotros tenemos enfrente, que son las medidas de bioseguridad. No hay que olvidar el nivel de bioseguridad que nosotros siempre manejamos en el momento de enfrentarnos a una enfermedad infecciosa, también tener los grupos de riesgo presentes. Entonces, por ejemplo, el SARS-CoV-2 se encuentra en un nivel de bioseguridad 2 para diagnóstico. Recordemos que también generaba aerosoles, la toma del hisopado nasofaringio y obviamente el nivel de seguridad 3 para el aislamiento, el cultivo de virus, que prácticamente ya se hace a nivel de laboratorio. Por ejemplo, en donde se encuentra el SARS-CoV-2, condiciona los equipos de protección individual que nosotros vamos a leer. Entonces, esto va de la mano con el protocolo que ya les habíamos mencionado del Ministerio de Salud Pública. El mismo Ministerio de Salud Pública, dentro de sus lineamientos, prácticamente, si bien es cierto, nos recomienda el uso de mascarilla N95 de la bata de manga larga y también de toda la parte del delantal. En el mismo lineamiento también nos presenta estas opciones. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es que este médico prácticamente está forrado con la mascarilla N95, con un protector facial y también está forrado con una gorra quirúrgica y también con una capa protectora que cubre el cuello a los lados de la cabeza. Y obviamente esto sería lo ideal para cuales se van a realizar procedimientos que se generen aerosoles. Y obviamente lo más llamativo de aquí, de esta diapositiva, es que también ya se genera la necesidad de la colocación de un overol. Entonces, básicamente nosotros hemos ido tratando de
de coordinar esta situación y hemos ido aumentando conforme la disponibilidad, les soy honesto, de los equipos de protección personal hasta llegar a darles un máximo de seguridad a los médicos que están trabajando con pacientes COVID-19 en los cuales se generan aerosoles. Mayor dificultad hemos tenido en el personal de salud que atiende, que está en APH, en atención prehospitalaria. Obviamente ellos por su propio trabajo en ocasiones no tienen o no están protegidos con todas las prendas que yo les menciono. Es justamente ahí que les cuento que tuvimos bastante dificultad con algunos paramédicos, por ejemplo, de Morona Santiago. Por ejemplo, si usted está trabajando en cuidados intensivos o ya en hospitalización, donde ya tiene claro que tiene que trabajar con estos pacientes, pues obviamente las indicaciones o ya se vuelve rutinario el uso de estos equipos. Pero sí, y esa es una experiencia que nos sirve a nosotros bastante, no así en el primer nivel de atención, donde prácticamente la frecuencia de este tipo de pacientes es baja, en teoría, y es ahí justamente donde nosotros tuvimos dificultades para la presentación de infecciones de nuestro personal de salud. Entonces, básicamente, recordarles que existe un protocolo que está normando el uso de equipos de protección personal. Eso primeramente. Segundo, comentarles que si bien es cierto, se debe dar un uso racional a los equipos de protección personal, también se debe seguir toda esta secuencia que ustedes ven aquí, que aquí los compañeros que hicieron el protocolo, pues se dieron el trabajo de guiarle a usted paso a paso todo lo que tiene que hacer para colocarse y sobre todo para retirarse también el equipo de protección personal. Generalmente en la parte del retiro del equipo de protección personal y más aún en espacios donde se generan aerosoles es donde prácticamente se da el contagio. Entonces, y de nuestra parte, la parte ya de administración, pues obviamente garantizar todos los equipos de protección personal para todos, no necesariamente tener una escala donde se facilite los equipos de protección personal a los médicos que están en algunos espacios que generan aerosoles, sino prácticamente es a todo el personal, desde el personal que esté en triaje hasta el personal que estén cuidados intensivos y con base en eso, pues bueno, nosotros hemos evitado también algunas situaciones que se nos han ido presentando en nuestros espacios de trabajo. Y bueno, compañeros, doctor Marco, yo quedo atento a cualquier pregunta o cualquier situación que se presente en este momento, la podemos ir resolviendo. Creo que en honor al tiempo se ha utilizado lo que me habían expuesto. Muy bien, muchas gracias al doctor Carlos Abambari, le felicitamos por su excelente exposición. Muy bien, si es que el público asistente tiene alguna pregunta, con todo gusto estamos prestos para que procedan a las respuestas. Parece que no en este momento. A ver, un segundo. Ya, yo también estoy aquí todavía cascabeleando con la plataforma. Muy bien, la pregunta dice, doctora Bambari, ¿qué opina de la esterilización de áreas y equipos de protección personal con rayos UV? Gracias. Sí, bueno, es algo que ya se vino explorando y para ser honesto, compañeros, al ser un virus nuevo y al no tener experiencia en esto, pues bueno, sí tuvimos algunas dificultades y algunos tropiezos al inicio. Recordarán ustedes que, por ejemplo, a inicios de marzo, cuando estábamos en la pandemia, pues prácticamente yo recuerdo que al médico que decían que hay que desinfectar o hay que volver a utilizar las N95, pues prácticamente casi lo crucificaban. Sin embargo, posteriormente se ha ido dando ya algunas investigaciones, algunos casos en los cuales se ha ido evidenciando que el reuso o la desinfección de los equipos de protección personal, en especial las de N95, pues sí es viable. Sí, incluso hay algunos estudios que dicen que se puede utilizar hasta 5 veces las de N95
con un método adecuado de desinfección, que puede ser, por ejemplo, el calor. Entonces, en este sentido, respondiendo a la pregunta, sí se ha evidenciado que se puede también hacer desinfección mediante rayos UV, que era la pregunta, tanto para equipos de protección personal, en especial las mascarillas N95, y también para las superficies. Ahora, el problema con las superficies es el tiempo que debemos, a ver, si es que nosotros hacemos un buen proceso de limpieza y después hacemos un buen proceso de desinfección de superficies, llámese piso y paredes, hacemos un lavado con detergente, después con agua, después pasamos algún desinfectante que puede ser cloro, puede ser, bueno, voy a utilizar un nombre comercial, se me viene a la mente el Virco. Pues prácticamente eso me garantiza a mí que ya no necesitaría utilizar otro método de desinfección. Sin embargo, aparte de la limpieza, de la desinfección de superficies, sí se están utilizando este tipo de lámparas para poder tener un poco más de seguridad. Mi recomendación sería en superficies realizar un adecuado proceso de limpieza y desinfección, y ya no sería necesario otro método en este caso, la parte de los rayos de estas lámparas que se utilizan. Y lo que sí sé yo de buena fuente, incluso ya nos han consultado, hay algunas instituciones que ya están probando incluso en Cuenca con muestras pre y post exposición de las mascarillas N95 para la parte de desinfección de estas mascarillas. En el contexto en el que estamos, se deberían utilizar más que nada para EPPs, específicamente las mascarillas N95, y para superficies, pues bueno, yo optaría preferentemente por una limpieza y desinfección. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta más para el doctor Carlos. Dice, un paciente con mascarilla quirúrgica o N95, ¿los aerosoles a qué distancia envía? Bueno, mire, una de las principales características de las mascarillas es que precisamente crean este mecanismo de barrera. A ver, aquí está. No sé si es que lo pueden ver. Entonces, prácticamente si usted pone una barrera en el paciente, una mascarilla, evidentemente van a haber diferencias entre una mascarilla N95 y una mascarilla quirúrgica, pero la diferencia básicamente está en la protección que nosotros recibimos, pero en la protección que brindamos a los demás, es decir, si es que yo utilizo una N95 aquí o una quirúrgica aquí, pues prácticamente el bloqueo que se da es bastante intenso, y estos aerosoles prácticamente por la exhalación ya no irían 1,5 metros, y por el estornudo prácticamente más de 6 metros, y por la tos no irían más de 2 metros, sino se quedarían limitados a un máximo de 2 metros de distancia, y de ahí es donde nace también la recomendación de los 2 metros de distancia, o el distanciamiento físico o el distanciamiento social, que uno recomienda también como parte de las estrategias para disminuir el contagio. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Buenas noches, Doc. Gracias por la presentación. ¿Existe algún protocolo estandarizado de cómo debemos retirarnos el EPP? Pues también hay un alto riesgo de infección al retirarse esto. Esto es muy importante, que lo que yo también había mencionado en la charla. Miren, tan importante como saber ponerse los equipos de protección personal es saber retirárselos, y también saber en qué ambiente se tiene que realizar. Una de las principales fallas que nosotros hemos realizado en nuestro personal, y también después de realizar algunas entrevistas, es, por ejemplo, que hay un gran interés y una gran preocupación en ponerse los equipos de protección personal. Yo tengo un paciente y digo, bueno, lo voy a ver, es un paciente COVID-19.
¿Dónde están los equipos de protección personal? Pues bueno, aquí están, listo. Me voy a poner súper bien en los equipos de protección. Me pongo el equipo de protección, hago mis actividades, pero hemos visto que en el momento de retirarse los equipos de protección personal, pues se pasan por alto todos los protocolos y prácticamente es ahí donde se presentan los contagios. Evidentemente, esto ha generado gran interés y el Ministerio de Salud Pública, bueno, es consciente de eso y en virtud de eso generó ya los protocolos para poder colocarse y retirarse los equipos de protección personal. Doctor Marcos, si después me lo permite usted, yo podría pasarles también a los compañeros estos protocolos para que los tengan disponibles y más que poder revisarlos es poder practicar con esos protocolos y básicamente nosotros lo que hacemos es siempre hacemos simulacros de colocarse, de retirarse y siempre hacemos en grupo de tal manera que el grupo va viendo los errores y créanme que después de tantas veces ya a la o tres errores, a pesar de los cuidados que tenemos, y justamente es en esos dos o tres errores donde nos podemos contagiar. Y les cuento, uno de los errores es el lavado de manos, algo tan sencillo que no hacemos, por ejemplo, no nos lavamos las manos antes de ponernos la mascarilla, o no nos lavamos las manos después de retirarnos la mascarilla. Entonces, pequeñitos puntos como ese son los que nos traen. Y yo me comprometo en pasarles los protocolos para la colocación de cada uno de los equipos de protección personal, que no es nada del otro mundo, pero como les digo, colegas, hay que practicarlos. En especial, si estamos en una zona donde se producen aerosoles, yo prácticamente tengo que estar blindado para poder atender a pacientes. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, Carlitos, yo creo que a través de Malu Peñafil pueden hacer llegar los protocolos, me imagino que tienen la plataforma. Otra más. Vamos a ver. Buenas noches. Quería saber qué opinan sobre las alternativas actuales para la falta de ventiladores con el uso de ventilación mecánica no invasiva, BiPAP, equipos de diseño artesanal, teniendo en cuenta la aerosolización y no olvidándonos de la posible falta de ventiladores a futuro. De pronto no está tan en el contexto de la conferencia, pero de pronto, Carlitos, ¿alguna opinión? Mire, es verdad que la disponibilidad de ventiladores es una de las mayores preocupaciones que la tiene no solo Cuenca, sino todo el país. La disponibilidad de ventiladores es una situación que ha generado preocupación, pero también ha generado algunas respuestas de la sociedad de investigación, de las universidades, en el sentido de ir creando prototipos o de ir creando algunas alternativas. Sin embargo, yo siempre he pedido ser bastante cauto con todas las iniciativas. Las iniciativas están ahí y nos sirven, pero hay que ir poniéndolas en diversos contextos. Por ejemplo, yo les cuento que nosotros hemos revisado algunos de estos prototipos y una de las principales dificultades que hemos tenido es la falta de sensores. Como ustedes saben, compañeros y colegas, la ventilación mecánica es un procedimiento bastante delicado y obviamente yo necesito tener bastante certeza de lo que estoy haciendo. Ha habido bastante en estos prototipos artesanales, por decirlo así, en lo que es la parte de los sensores y que no tenemos y obviamente no hemos registrado todavía problemas de barotrauma, por ejemplo. Sin embargo, sí nos ha causado bastante preocupación. Hay las otras alternativas que bien decía la pregunta, que nos ayudan también, pero no son procesos BIPA, por ejemplo, pero no son procesos, o sea, no me permite a mí una ventilación mecánica invasiva, que es lo que yo requiero para este tipo de pacientes. Y más que nada, la ventilación mecánica no invasiva, como ustedes saben, y tenemos algunos equipos de eso, va destinado para otros fines. Personalmente, yo diría que todo suma, sin embargo, debe estar en el contexto adecuado y obviamente lo que necesitamos en estos momentos es equipamiento para ventilación mecánica invasiva, que es lo que los pacientes COVID necesitan. Y no solo los COVID. Recuerden que con el aumento de la movilidad,
pues prácticamente aumentan todas las otras patologías y también nos vienen los pacientes crónicos que ya se están descompensando y realmente esa es una necesidad. Muchas gracias más bien por la pregunta. Sé que el doctor Fernando hubiese sido la mejor persona para responder, pero bueno, en todo caso le he dado mi opinión al compañero que preguntó. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Otra más, buenas noches, doctor. Disculpe, el MSP ha brindado una nueva guía de EPP. ¿Nos brindaría alguna recomendación para hospitales básicos en los cuales no disponemos dotación adecuada de equipos de protección personal? Eh, yo había eh, terminado la charla diciendo que la disponibilidad de EPPs es un aspecto no negociable. Y digo con toda franqueza porque es algo que debe ser así y es lo que es lo que yo opino. Eh, lo que le entiendo al compañero es que se requiere una recomendación para hospitales básicos en los cuales no disponemos de dotación adecuada de EPPs. Mi recomendación ahí sería buscar la dotación adecuada. Realmente, en procesos que se generan aerosoles y teniendo a COVID-19, al SARS-CoV-2 frente y donde me llegan pacientes, yo debo estar bien preparado y prácticamente yo pienso que no debería haber alternativa, por ejemplo, a una N95, a menos que sea una de mejor calidad. No podría yo de atención con aerosoles entre una mascarilla quirúrgica o una mascarilla N95. Aerosoles utilizo una N95 y así son las cosas. Entonces también es un problema bien estructural. Les cuento que siempre ha habido dificultades. Pienso que con esta liberación prácticamente todos los precios se dispararon, hay un montón de mascarillas disponibles en el mercado y sobre todo con tantos problemas para poder abastecernos de las mascarillas, pues a veces en muchos de los casos donde se incluyen algunos amigos, pues bueno, la protección de uno mismo va de la mano con la protección que nos da la institución en la que trabajamos. A veces la institución por problemas administrativos no puede, me toca a mí, a veces no puedo yo, me ayuda la institución. Entonces, respondiéndole a la pregunta, sería que la recomendación sería buscar la dotación adecuada, doctora o doctor que hizo la pregunta. Yo pienso que los EPPs no son negociables en medio de una pandemia. Muy bien, gracias. En el área de atención prehospitalaria no nos dan las mascarillas. N95 toca estar con mascarilla quirúrgica. Es recomendable botar alcohol a la mascarilla y toca desecharle cuando pasen las 3 horas. Gracias. Bueno, sí, recuerden ustedes que dentro del plan de contingencia a nivel nacional, que se hizo es distribuir los servicios de APH y hubo una separación, por ejemplo, disculpen los términos, ambulancia COVID y ambulancia no COVID. Entonces, a partir de ahí también se fueron estableciendo los EPPs que según la normativa vamos a ir manejando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una ambulancia COVID, que sabemos que vamos a transportar pacientes con COVID-19, pues obviamente tienen que estar ajustados los equipos de protección. Eso no quita que las ambulancias, por llamarlas así, no COVID, también en algún momento, y ahora como yo les mostré la epidemiología del caso, de los casos que vamos, tal vez probablemente de aquí a 15 días ya no haya ambulancias COVID o no COVID, sino prácticamente tengamos que utilizar todas las ambulancias para pacientes COVID. Entonces, la respuesta sería que hay que utilizar las N95 dentro del contexto de la movilización de pacientes COVID. Lo que, si mal no entendí, me mencionaba que están desinfectando con alcohol. Pues yo recomendaría, mejor dicho, no recomendaría esta práctica del uso del alcohol
ni en la mascarilla N95 ni en la mascarilla quirúrgica. Prácticamente se ha demostrado que el alcohol imita el filtro que tiene la mascarilla N95 y más aún la mascarilla quirúrgica. Prácticamente no está bien. Y parece que la última parte de la pregunta era cuándo desechar una mascarilla, si no estoy mal. Entonces, una de las recomendaciones que siempre, o sea, si es que es una mascarilla quirúrgica, tener bastante claro que esa me va a servir muy poco tiempo y que tiene que ser desechada en el momento en el que esté húmeda. No es lo mismo, por ejemplo, el doctor o la doctora me mencionaba de APH, no es lo mismo salir, ver dos pacientes que estar esperando salir, de eso varía mucho. La mascarilla tiene que ser descartada enseguida en el momento que se humedece. Si es que le dura 3 horas prolongado, pero sí se debería cambiar mucho tiempo antes. Y bueno, lo que ya les había mencionado, las N95 sí se pueden volver a usar, entonces en esa línea vamos nosotros también para poder hacer un mejor uso de estos equipos de protección personal. Voy a dar lectura a unas tres preguntas más en un tiempo. Buenas noches, doctor Abambari. He leído los protocolos del MSP, pero me quedan dudas en torno a su efectividad, pues en emergencia de pacientes no sintomáticos respiratorios usan únicamente mascarilla quirúrgica durante 24 horas, una sola mascarilla. Sin embargo, el contacto que existe con pacientes que acuden es cercano debido a la examinación física y al estar en fase 4 sabemos que existe transmisión comunitaria. ¿Cuál sería su recomendación en torno al tipo de mascarilla que deberían usar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mire, nosotros a veces, eh, el paciente va a llegar, por ejemplo, a triage ya ha puesto la mascarilla. Damos por sentado que el paciente examinando no va a toser ni estornudar, pero eso en la práctica no sucede. Y los compañeros que están en la primera línea van a dar fe de eso. Entonces, ellos se enfrentan prácticamente a pacientes que llegan sin mascarilla, y como dice, tiene razón, estamos en fase ya hemos rastro a los primeros contactos cercos, fase comunitaria de transmisión. Y no se olviden, compañeros, si algún momento podemos abordar desde la parte epidemiológica el impacto de los asintomáticos también. Entonces, prácticamente estamos expuestos. Yo leí el día de hoy, no sé si llamarlo meme o una infografía donde decía, bueno, para motivos de bioseguridad, consideremos a todos los pacientes COVID positivos y así vamos a tomar las medidas. Respondiendo a la pregunta, si usted está en primera línea y está expuesto a pacientes, por ejemplo, en triaje respiratorio, es verdad que la normativa dice que si no genera aerosoles, tiene que utilizar. Yendo a la práctica, a mí nadie me asegura que no me llegue un paciente que no necesite algún procedimiento que genere aerosoles. Nadie me asegura que llegue un paciente que llegue tosiendo sin mascarilla, y que llegue estornudando sin mascarilla y que prácticamente las gotas de saliva o los aerosoles llegue a más de 6 metros. Entonces, para cuestiones prácticas, lo que yo he recomendado siempre es los compañeros de primera línea también deberían estar con la mayor de las protecciones, incluido triaje respiratorio, que son los primeros que reciben a los pacientes. Lo mínimo que yo siempre les he dicho y he recomendado es utilizar una mascarilla N95 ocular, el protector ocular, la bata de manga larga, con la bata de manga larga y también en medida de los posibles hay los protectores faciales. ¿Sí? Lo que no se recomienda y lo que no hemos hecho todavía nosotros a medida de protocolo es el uso rutinario de los guantes, porque el guante se puede reemplazar con el lavado de manos, en especial en los pacientes de los compañeros que están en triaje. Pero la mascarilla y el protector ocular
realmente deberían estar garantizados en los compañeros que están en primera línea, incluidos los compañeros de APH y los compañeros que están en triaje respiratorio. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta muy interesante que hace Ariel Quesada, dice, buenas noches, una consulta. ¿Qué opina del uso de aire acondicionado en la cabina de una ambulancia al momento del traslado de un paciente? Esta es una pregunta muy buena. Recuerden ustedes que es verdad que el virus por su propio peso molecular, por lo general, no permanece mucho tiempo suspendido en el aire. Sin embargo, sí se han realizado estudios, por ejemplo, en Corea del Sur, y últimamente salió un estudio, no sé si lo pudieron revisar, donde se muestra cómo el aire acondicionado propicia los contagios dentro de un restaurante, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes, compañeros, comprendan que en el momento en el que se genera aerosoles, ustedes están lidiando con un paciente que genera aerosoles y esos aerosoles están localizados a su alrededor. Sin embargo, si usted tiene un flujo de aire constante, dentro, ya sea dentro de una ambulancia, que es un espacio reducido, pues prácticamente, a mi criterio, puede aumentar el riesgo de diseminación, ya sea de depósito de SARS-CoV-2 en algunas superficies por la movilización, ¿sí? O en su defecto, si no se tienen las precauciones del caso, podríamos estar hablando de una contaminación ya de nuestro personal de salud. Entonces, lo en medida de lo posible. Bien, buenas noches, excelente ponencia del doctor. Mi pregunta como médico ocupacional, específicamente en una empresa de alimentos, ¿qué tiempo se recomienda el cambio de mascarillas, tomando en cuenta el factor costo, beneficio y prevención? Dos cosas ahí. Voy a empezar por costo-beneficio. Eh, sí hemos tenido esta conversación bastante tiempo de costo-beneficio y bueno, pienso yo que si es que las intervenciones se las hacen basadas en la normativa, pues, y se evita contagios, el costo va a ser razonablemente aceptable, cueste lo que le cueste. Y la segunda pregunta es sobre el recambio de las mascarillas. Bueno, se aplica la misma lógica del uso de las mascarillas, pues prácticamente si utilizan mascarillas quirúrgicas tienen que tener un recambio inmediato en el momento en el que estén, en el momento en el que estén ya humedecidas, que por lo general no pasa más allá de las 3 horas. Y si es que utilizan otro tipo de mascarillas, pues las mascarillas de N95 son las que duran más, el recambio. Ahí ya depende cómo le plantee usted, doctor o doctora, que realizó la pregunta. Por ejemplo, hay algunas instituciones que por lo general, por ejemplo, le entregan 5 mascarillas quirúrgicas, 5 mascarillas N95, perdón, y le dicen, bueno, se va a utilizar una por día y les van rotando de tal manera que, por ejemplo, si la utiliza el lunes, toca nuevamente utilizar el viernes, pero mientras tanto ya tuvo 3 días de esa mascarilla al ambiente con ventilación, pues prácticamente se podría volver a usar. Ahora, en la industria de los alimentos, al ser un área tan sensible, siempre hay que tener presente de que al igual que la mascarilla, igual lo importante de la mascarilla está todos los componentes de lavado de manos, de identificación de casos sospechosos con enfermedad respiratoria que no ingresen al trabajo. Entonces, respondiendo a la pregunta, el recambio se mantiene cuando se cuando se humedezca la mascarilla quirúrgica y se utilizan las N95, que no sería tanto el caso acá, pues deben ser intercambiadas al menos cada jornada de trabajo y volverlas a utilizar más allá de las 72 horas de que sean expuestas al ambiente y se lograría una desinfección. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos, por su excelente ponencia.
Algunas preguntas quedaron todavía pendientes, yo las voy a copiar, las voy a enviar al correo a Malu Peñafiel para que ella las haga llegar al conferencista y él la responda a través del correo electrónico. Les agradezco a todos su presencia, les felicito por su asistencia también, igualmente a nuestra conferencista por su excelente presentación. Estén atentos a las siguientes reuniones, por favor, no se olviden que esto es una secuencia de presentaciones ya con un horario preestablecido. Que tengan una excelente noche a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, compañeros. Les agradezco mucho por la gentileza que han tenido en esperarme primeramente y segundo en poder escucharme. Doctor Marco, compañeros, quedo a las órdenes. Un abrazo a todos. Gracias, doctor Carlitos, y un saludo muy especial a la Vivi, que también se unió a la conferencia. Chao. Hasta pronto.